Hola, mi nombre es Fátima Abigail García Hernández. Estudio en la Escuela Normal Superior Moisés Sanz Garza el quinto semestre de la especialidad de español. Les presentaré un análisis literario de la obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Este libro fue escrito por Bernal Díaz del Castillo, que nació en 1492 y es considerado como un conquistador y cronista. En 1514 se embarcó hacia América y estuvo en las expediciones de varios capitanes. Se le incluyó en la expedición de Hernán Cortés y fue testigo de la prisión y muerte de Moctezuma II. También peleó por la toma de México Tenochtitlán. El libro de Historia General de los Indios lo molestó al enaltecer la figura de Hernán, porque lo llevó a escribir su propia versión en la que hizo un relato extenso de la campaña y de cierta forma más natural. Murió en 1585 y su crónica fue publicada en 1632. En la época en la que fue escrita este libro fue en 1632 y durante el apogeo de España. Las características literarias de este libro es que es una crónica, por lo que hace énfasis en los personajes. Es decir, es muy descriptivo, especialmente cuando se trata de personas y eventos, hasta el punto de ser ligeramente repetitivo. Al ser una crónica, el autor narra desde un punto de vista sus experiencias de viaje en las expediciones de México. Usa un lenguaje sencillo y claro para la época. Narra los acontecimientos de manera exacta de acuerdo al criterio del autor. Y ahora les presentaré la síntesis narrativa del libro. La historia verdadera de la conquista de Nueva España nos presenta un ángulo distinto a la conquista de México Tenochtitlán, un dicho popular con el que nos topamos en clases de historia, en que es que la historia la escriben los vencedores. Y naturalmente ese fue el caso durante varios años. Al ser un logro enorme, es natural que se embellezcan detalles, censurarlos o incluso que figuras como Hernán Cortés pasen de ser famosas a infames. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista, escribió esta crónica por su cuenta, en respuesta a la situación que acabo de explicar, pues sentía molestia por la forma en la que enaltecían a Cortés, narrando las campañas como sucedieron en realidad. Tomando esto en cuenta, siento la necesidad de mencionar que está repleta de descripciones que pueden llegar a ser repetitivas o incluso mundanas. Sin embargo, sigue siendo un documento histórico y sin importar si son relleno o no, se deben analizar para obtener una conclusión. El primer capítulo comienza con una descripción, dejando en claro que no todos los sucesos de la conquista fueron escritos y por ende no existen en los escritos históricos, pero el conquistador, Bernal, hace un relato de los sucesos y de sus compañeros, dando a entender que ciertos detalles de la historia han sido omitidos por una u otra razón. El relato da a entender que, cuando llegaron a Yucatán, sufrieron una emboscada en la que varios soldados resultaron heridos e incluso el capitán había muerto, por lo que uno nuevo tuvo que tomar su posición. El viaje para llegar a los territorios de Nueva España fue pesado para los conquistadores, muchos hombres se perdieron y los recursos escaseaban. Se podrían considerar intentos futiles que la mitad de los hombres resulten heridos. Da a entender que las fuerzas enemigas estaban preparadas para contrarrestar las campañas de los conquistadores durante la tercera incursión. Sin embargo, fueron acompañados por Hernán Cortés, quien reconoce a Bernal por sus hazañas. Bernal, que quería parecerse a sus familiares quienes servían a la corona real, narra cómo pasó algunos meses acompañando al gobernador Pedriadas de Ávila en Cuba, lo que le permitió tener cierto prestigio y privilegios a la hora de volver a la recién reconquistada isla, teniendo como principal fuente de recursos a Diego Velázquez, el nuevo gobernador de las islas de Cuba. El segundo capítulo narra los momentos que se vivieron en alta mar, cruzando tormentas y perdiéndose, avistando tierra e incluso descubrieron un pueblo con el que contactaron con algunos indios, quienes les ayudaron a llegar a la tierra. Los indios se comportaban de manera pacífica y alegre, invitándolos a cenar y a recorrer el pueblo. Tenían una experiencia corta en la que se revelaba que bautizaron a un par de indios quienes se unieron a la expedición. El tercer capítulo extiende la situación
extraviados de los conquistadores. El mar es un territorio peligroso, no hay comida y como escaseaba el pan y agua, embarcaron en un pueblo grande, desesperados por beber algo. En este pueblo también se encontraron con unos indios, quienes, teniendo por curiosidad por su presencia, permitiéndoles de nuevo explorar su pueblo. Sin embargo, se tuvieron que retirar por orden de indios soldados. Así se fueron al canal de nuevo y eventualmente el agua escaseó de nuevo, así que tuvieron que embarcar. Pero no contaban con que los indios se demostrarían muy hostiles. Siguiendo con el espíritu de acción y aventura, el capítulo 4 comienza explicando cómo los indios cuestionaron a los conquistadores de dónde provenían. Los indios permitieron que se fueran, pero la mañana siguiente comenzaron a perseguirlos. Muchos navegantes murieron en el asalto. En el capítulo 5, la embarcación decide volver a Cuba. La suerte de toparse con indios amigables se les había acabado, y tentar demasiado el destino podría significar la muerte. Uno pensaría que sería un viaje directo para enviar más bajas, daños al navío y evitar morir de hambre, pero tras recoger agua en una isla que era agua salada y sufrir de dolores de estómago por tomar esta agua, se fueron camino a Cuba, pero el capitán sugirió cruzar por la Florida, pues según sus anotaciones de compañeros y de experiencias pasadas sería el camino más cercano, pero no fue la decisión más acertada. En el capítulo 6 se narra cómo después de bajar los suministros, un compañero alerta a la tripulación que se encontraron con indios quienes le dieron guerra y mataron a la mayoría de la tripulación. Al volver a La Habana, notificaron a Diego Velázquez sobre sus descubrimientos y en general sirven como un pequeño epílogo de este fragmento de la historia. Los dos indios que se habían unido a la embarcación, además de mostrar los detalles de plantas, mintieron acerca de la existencia de minas de oro. Al final, Diego Velázquez se quedó con todo el crédito por hazañas que no realizó. La expedición fue dura, hombres murieron y uno solo puede imaginar la maravilla de los navegantes al explorar territorio desconocido, pero también el terror que debieron vivir al estar perdidos en alta mar, al quedarse sin comida y al ser perseguidos constantemente por indios hostiles. La obra literaria nos muestra de una manera personal cómo fueron las aventuras de los navegantes, la facilidad con la cual hacían frente a la muerte y su devoción a la religión, sobre sus actos y consecuencias. En la obra no se demuestra actitudes de maldad. Viéndolo desde la perspectiva presentada en la obra, fue una manera de defenderse de aquellos que los atacaban. Al final podemos decir que tanto era el deseo de tener reconocimiento que no les importaban las consecuencias, aún así fueran mortales. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.